Hola a todos, bienvenidos a otro video. Ya estamos al final de 2025 y qué mejor manera de terminar el año que hablar de los Magníficos 7. De hecho, voy a agregar un nombre extra porque realmente creo que en realidad podrían ser los Magníficos 8. Y no estoy hablando de la película, por supuesto que estoy hablando de las acciones, estoy hablando de Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta y por supuesto Nvidia. Revisaremos cada empresa y su desempeño este año. ¿Qué necesitas saber sobre la empresa? Precio a ganancias, razones, márgenes, retorno sobre el capital invertido, todo eso se discutirá en este video. Si te gustan estos videos, presiona los botones y revisa el enlace en la descripción para más apoyo. Gracias. Y estoy en los comentarios, con el top 10 de las mejores acciones para comprar ahora o ve a Fullcom/Couch Investor. Muchas gracias y también un agradecimiento especial a Fiscal.ai por patrocinar este video. Han sido un gran socio del canal, los videos y hasta las transmisiones en vivo. Sé que muchos lo hicieron. Usa el enlace. Si eres nuevo, está en la descripción y comentario fijado. Obtén 15 de descuento. Los nuevos usuarios obtendrán Fiscal Pro gratis durante las primeras 2 semanas. Todo lo que estás viendo aquí en este video o en los otros videos proviene de Fiscal.ai, que antes se llamaba FinChat. Y entonces Nvidia mantiene un rendimiento de alrededor del 183% este año, aún por encima del mercado. Ha subido un 32% en lo que va del año. Ahora ha experimentado una pequeña corrección, ¿verdad? Como muchos otros nombres también han experimentado una pequeña corrección. Entonces, en este caso, Nvidia ha retrocedido alrededor de 113 desde su pico reciente. Ahora comencemos con algunas métricas de valoración, en este caso, el PER histórico y el PER futuro. Para Nvidia, el PER histórico está alrededor de 455 veces, mientras que el 263 veces en este momento, lo cual para una empresa como Nvidia se espera que crezca bastante rápido. Empresa enorme, 44 billones en capitalización de mercado, PER futuro de 263 veces basado en expectativas de analistas. ¿Es tanto así? No lo creo, ¿verdad? Porque si empezamos a agregar otros nombres allá afuera, digamos que vemos a Apple, ¿no? Si ves a Apple, Apple también es una de esas empresas, donde dirías que realmente no están participando en toda esta carrera de inteligencia artificial, que realmente no están gastando cientos de miles de millones de dólares en gastos de capital. Y sin embargo, como verás, la acción está bastante cerca de sus máximos históricos ahora en lo que respecta a Apple. Si ves a Apple, el PER histórico es de 36 veces el PER histórico y uno a futuro de Rosso, alrededor de 329 veces ahora, como sabes, o al menos la razón por la que la suposición de por qué Apple recibe tal prima del mercado, a pesar de que realmente no ha crecido tanto en los últimos años. La suposición aquí es que, bueno, el flujo de caja libre de Apple es bastante predecible. Y por eso el mercado parece bastante cómodo poniendo un PER futuro de 32, 33 veces a este nombre. Primero, no está invirtiendo mucho en inteligencia artificial, si acaso algo, así que no enfrenta el problema de preguntarse cuál es el retorno de inversión de esa gran inversión. Apple no tiene esa pregunta, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, Apple no aparece, así que ahora mismo tal vez sea una especie de jugada defensiva. Pero veamos otro nombre, veamos a Alphabet. A inicios de este año, una acción muy odiada cotizaba a un PER retrospectivo de 163 veces. Por supuesto, los mínimos de abril fueron un poco extremos, pero aún así estaba cotizando alrededor de 22, 23 veces el PER. Si revisas el PER a futuro, también estuvo en mínimos de 15 o 16 incluso después. Bajos 20 o 20 veces el PER futuro. Ahora está cotizando a 29 veces el PER a futuro. Y esta, por supuesto, es una empresa que está creciendo más rápido que una Apple. Pero tal vez todavía hay más preguntas sobre, bueno, el retorno de inversión futuro, de todo este gasto, qué pasa con la búsqueda, etcétera, etcétera. Y así que, a pesar de que pasamos de 15, 16 veces precio, utilidad futuro, a 29 veces precio, utilidad futuro, todavía es un poco más bajo que Apple. En Microsoft, el precio-utilidad es más estable, cerca de 34 veces, y se ha mantenido así por bastante tiempo. Si revisas el precio-utilidad futuro, también es similar aquí, cerca de 29 veces.
Microsoft, por supuesto, tiene esa inversión en OpenAI, tiene Azure, tiene Office 365, así que tiene muchas cosas a su favor. Sí, también están gastando mucho dinero, por supuesto, en CAPEX, en infraestructura de inteligencia artificial, en inversiones en inteligencia artificial, pero en el caso de Microsoft, realmente no tienes tantas preguntas sobre el negocio principal. Por eso cotiza a un PER que algunos consideran alto. Yo diría que es solo un rango normal para una empresa como Microsoft. Luego, cuando vemos a Amazon con Amazon, por supuesto es un poco complicado, porque a diferencia de muchos otros en el Maxi de Amazon, en algunos momentos simplemente no eran rentables, así que no hay una E, pero más recientemente se están volviendo cada vez más rentables. Aquí tenemos un PER histórico de 32 y uno futuro de 30. Creo que con Amazon quizá una mejor métrica es simplemente observar el flujo de efectivo operativo, el flujo de efectivo libre. Creo que eso mejora cada vez más. Amazon también invierte mucho en centros de datos de inteligencia artificial, infraestructura y su ecosistema de envíos. Todo correcto. También creo que, antes que nada, el PER es solo una métrica de valoración. Si ves el PER y está bajo o alto. Y así es como llegas a la conclusión de si debes o no comprar una acción. Bueno, lo estás haciendo mal. Un PER alto no necesariamente indica que la acción es cara, aunque podría significar eso. De repente, esta empresa acaba de volverse rentable y por supuesto va a tener un PER alto porque antes no tenía una E. Pero mira lo que se espera para los próximos años. ¿Se espera que esta empresa sea aún más rentable? Entonces deberías esperar que esa relación PER baje, a menos por supuesto que la acción siga subiendo bastante rápido. Pero he visto a muchas personas perderse muchas buenas oportunidades de inversión, simplemente porque, el PER es demasiado alto y por eso no puedo tocarlo. Tienes que ver la razón por la que el precio es alto o por qué el PER es bajo. De nuevo, es solo una métrica de valoración, solo necesitas aprender más sobre el negocio en sí. Eso es más importante. Siguiente, Meta. Meta ha sido y sigue siendo bastante barata durante los últimos 2 años más o menos. Siempre ha cotizado unas 30 veces, cotizando un PER alrededor de eso, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero ahora mismo el 292 veces y el 224 veces. Ahora sí, es bajo, pero digamos que incluso en el pico reciente no era súper alto, estaba alrededor de 294 veces. Y de nuevo, esta es una empresa que más recientemente no pasó mucho tiempo en los altos 30, relación precio-beneficio. No, estuvo más tiempo en los 20 medios. Actualmente, una relación precio-beneficio futura de 22.4 veces es la más barata del grupo. Si solo estás viendo ese indicador pasando a sí, lo que podrías decir que es probablemente la más cara del grupo, y esa es Tesla. Tesla cotiza a una relación precio-beneficio actual de 339 y futura de 2427. No importa qué tan optimista seas, esto siempre seguirá siendo un nivel elevado, un nivel caro. Por supuesto, esto puede cambiar muy rápido. Lanzamiento de la red Robotaxi y Robots Optimus. La energía crece. O tal vez todas estas cosas se aceleren. Entonces, por supuesto, se va a volver cada vez más grande. Si la acción no se mueve, el ratio PE baja drásticamente. Pero está bastante claro que este es por mucho el nombre más caro de todos. Entonces, sí quiero agregar Broadcom, porque sí creo que Broadcom merece aquí un lugar en los magníficos. 7171 y uno futuro de 339. Ahora, ya hemos hablado un poco al respecto porque creo que reportó sus cifras trimestrales hace una semana más o menos. Y la acción, o sea, el informe fue excelente, pero la acción bajó. ¿Por qué pasó eso? Precio a la perfección, si una Nvidia cotiza a un PER futuro de unas 26 veces y una Broadcom ahora cotiza a 34 veces, 34 aunque hace poco estaba en 40, entonces por supuesto vas a tener un pequeño reajuste de precios en este mercado porque antes era mucho más bajo. De hecho, en abril estaba en 20, 21, 22 veces el PER adelantado, así que ese PER adelantado se duplicó. Así que, por supuesto, en algún momento o la empresa sigue acelerando y la acción no se mueve y entonces el PER se normaliza. O vas a tener una pequeña corrección aquí en la acción. Por último, viendo a Netflix, aquí tenemos un PER actual de cerca de 39 veces y un PER a futuro más cercano a 30 veces.
Por supuesto, Netflix en este momento, toda la atención se dirige hacia esa adquisición o posible adquisición de Warner Brothers. Veremos qué pasa con eso. Pasando a un aspecto mucho más importante aquí, y ese es, por supuesto, los márgenes. En este caso, tenemos un par de ellos. Empecemos con el margen operativo de Nvidia. Son de los últimos 12 meses, así que al menos sabemos qué pasó en los últimos 4 meses. Si algo solo pasó una vez, lo revisaremos trimestralmente. Así que para Nvidia, un margen operativo de 588 es increíble. Sí, es menor que el 62, pero sigue siendo algo increíble por parte de esta empresa. El margen de flujo de caja libre también ha bajado un poco. Ahora estamos en 413, sigue siendo un perfil de flujo de caja libre increíble. Margen de utilidad bruta en los últimos 12 meses, 701. Por supuesto, el 73 y esperamos terminar el año en el punto medio de 70. El margen de utilidad neta es 53. De nuevo, increíble. Y luego, si ves aquí el efectivo de las actividades operativas, ¿qué tan rápido ha crecido en los últimos 2 años más o menos? Entonces, si vamos aquí y vemos el tercer trimestre de 2023, por supuesto, esto es de nuevo. Últimos 12 meses, 188,000 millones avanzando 2 años. Ahora estamos en 8,315,000 millones. Crecimiento y cosas increíbles. Dudo que veamos algo igual otra vez. Pasando al siguiente, y ese es Apple. Sorprendentemente, los márgenes operativos han mejorado. Ahora estamos en 32. Así que, de nuevo, sólido. El flujo de caja libre del negocio bajó de 278 a ahora 237, pero sigue siendo un negocio muy bien administrado, muy rentable. El margen bruto subió, casi llega al 47. El margen de utilidad neta saltó a 269 desde 243. Te mostraré lo que ha pasado enseguida. El efectivo de actividades operativas fue de 11,142,000 millones en los últimos 12 meses, y así que si vemos el margen de utilidad neta, puedes verlo aquí. El tercer trimestre de 2024 probablemente fue algo que sucedió solo una vez. Por eso bajó aquí a 155. Pasando a Google Alphabet, el margen operativo de 322 sí bajó un poco desde 327, pero no es algo por lo que debamos preocuparnos mucho por ahora. El margen de flujo de caja libre, por supuesto, ha bajado ya que el gasto de capital ha aumentado bastante. Se encuentra en 191. El margen de utilidad bruta sigue mejorando, 592. El margen de utilidad neta también mejora, 322. Y el efectivo de las actividades operativas está en 15,142,000 millones. Quien haya comprado Google Alphabet a principios de este año, bueno, felicidades. Probablemente ya duplicaste tu inversión. Es una locura decirlo, ¿verdad? Que duplicaste tu inversión comprando Google en el mismo año. Una locura. Pasando a Microsoft, el margen bruto de ganancia de Microsoft también ha mejorado. Ahora estamos en 463 con una leve mejora en el margen de flujo de efectivo libre. Pero aún estamos aquí en 266, más bajo que los 302 de hace un año más o menos. Si ves el margen de utilidad bruta, ese también ha bajado un poco. Parece muy dramático, pero quiero decir, el pico fue 699, ahora estamos en 688, así que no es para tanto. El margen de utilidad neta es 357 y luego el efectivo de las actividades operativas, quiero decir, sigue subiendo y hacia la derecha aquí, 147,000 millones. Viendo a Amazon, tenemos márgenes operativos de 11 y un margen de flujo de efectivo libre de 15. De nuevo, están pasando por un gran ciclo de inversiones en este momento. Espero que el margen de flujo de efectivo libre empiece a mejorar. El margen de utilidad bruta sigue mejorando. Ahora estamos en 50, margen de utilidad neta 111 y flujo de efectivo de actividades operativas nuevamente. Si solo te enfocas en el ratio precio-beneficio y no ves otros factores, probablemente te perderás lo que ocurrió con Amazon. Si ves lo que pasó aquí, el efectivo de actividades operativas aumentó de 7,165 millones a 13,069 millones en los últimos 2 años. Un cambio increíble. Probablemente verás una Amazon muy rentable en los próximos 12 meses más o menos. Cambiando a Broadcom, que opera con un margen cercano al 40% y muestra un gran repunte.
Por supuesto, Broadcom adquirió VMware hace un tiempo, pero ahora mismo puedes ver una mejora muy clara aquí. El margen operativo y el de flujo de efectivo libre siguen en 421, aunque aún están lejos de su nivel anterior. El margen de ganancia bruta es de 678, el margen de ganancia neta es de 362 y luego el efectivo de las actividades operativas es de 2.753 mil millones. Nuevamente, durante los últimos 12 meses, si estamos viendo a Meta, aquí vemos un margen operativo de 432 y un margen de flujo de efectivo libre de 237. Claro, ya hemos estado ahí antes, el ciclo de gasto enorme anterior, el metaverso, ya lo vivimos. Creo que podemos regresar hasta el 15 o 16. No estoy tan seguro de que bajen tanto, pero sí, este es de nuevo un ciclo de inversión enorme por parte de ellos. Pero no creo que sean tan agresivos o descuidados como antes. El margen bruto está en 82. El margen neto de ganancia cayó aquí a 309 desde 40. Te mostraré lo que pasó. El efectivo de actividades operativas fue de 10.757 millones. Aquí puedes ver que lo del último trimestre fue algo único. 53 de margen de utilidad neta, lo cual, por supuesto, impacta el número de los últimos 12 meses que vemos antes de pasar al último. Y ese es un margen operativo de Tesla de 47. Claro, quisieras verlo recuperarse pronto. Margen de flujo de caja libre de 71 y margen bruto de 17. Además, el margen de utilidad neta es 56 y el efectivo operativo sigue cerca de 157 mil millones. Y el último aquí es el margen operativo de Netflix de 291, margen de flujo de caja libre de 207, margen de ganancia bruta de 481 y margen de utilidad neta de 24. No pensarías en este gran perfil de márgenes si realmente no estuvieras viendo los números. Verías Netflix y pensarías que probablemente es un negocio con márgenes bajos. Pero no, en realidad ha estado operando muy bien. Cambiando a otras métricas aquí, el total de acciones en circulación de Nvidia en los últimos 10 años más o menos, en realidad ha aumentado en 146. Sí, más recientemente ha estado disminuyendo. Por supuesto, hubo un par de adquisiciones en los últimos 10 años, pero si ves el retorno sobre el capital invertido, bueno, ahora mismo está en 175. Sí, eso es lo que pasa cuando eres Nvidia en este momento, pero no creo que veas este número en 175 durante los próximos años. Incluso si baja de nuevo a 60, sigue siendo un retorno sobre el capital invertido increíble. Y bueno, si ves las ganancias netas, de nuevo, esto es simplemente una locura. El crecimiento solo en los últimos 2 años pasó de 43 mil millones en ganancias netas a alcanzar 728 mil millones hasta ahora. Cambiando a Apple, Apple ha visto que su total de acciones en circulación ha disminuido a una tasa de crecimiento compuesta de asignación del 41 en los últimos 10 años. El retorno sobre el capital invertido es 482 y las ganancias netas entre 2021 y 2024 se mantuvieron estables o bajaron y ahora mismo está aumentando de nuevo. Incluso en ese periodo, Apple cotizaba a un PER de 30 o más. Sobre Google Alphabet, el total de acciones en circulación cayó 13% en 10 años. El retorno sobre el capital invertido está en 33 actualmente. Y la utilidad neta, sí, esta es la empresa que actualmente está generando la mayor cantidad aquí de utilidad neta, 1.242 mil millones. Pasando a Microsoft, en 10 años las acciones en circulación bajaron 73 con una tasa compuesta anual de 0.78. El retorno sobre el capital invertido se encuentra en 239 y el ingreso neto es de 1.018 mil millones para el año. Por ahora, sobre Amazon, como saben y he mencionado antes, es una de esas empresas que no lo han logrado. Hasta ahora no han recomprado ninguna acción. Las acciones en circulación crecieron 13% anual compuesto en 10 años. Retorno sobre el capital invertido, 153, ingreso neto, 7.648 mil millones. También un buen aumento en los últimos años.
Viendo a Meta, el total de acciones en circulación bajó en 128 compuesto en los últimos 10 años, retorno sobre el capital invertido de 408 e ingreso neto de 6.236 mil millones. Te mostraré la métrica de los últimos 12 meses aquí, 5.852 mil millones para Meta. En 10 años, las acciones en circulación de Tesla aumentaron 75%. En los últimos 10 años, tus rendimientos fueron mucho mejores que eso. Tasa de crecimiento anual compuesta y rendimiento sobre capital invertido del 55, además de la utilidad neta actual. En los últimos 12 meses, 53 mil millones. Por supuesto, puedes ver que eso ha bajado en los últimos 12 meses en cada trimestre desde el punto más alto. Aquí, cerca de 15 mil millones en el cuarto trimestre de 2023. Ya casi terminamos aquí. Estamos viendo a Broadcom aquí. Puedes verlo. Por algunas adquisiciones en ciertos momentos sí aumentaron las acciones en circulación. En 10 años, la tasa de crecimiento anual compuesta subió 56. El rendimiento sobre el capital invertido es 171 y la utilidad neta anual 2.312 mil millones. Finalmente, las acciones en circulación de Netflix en los últimos 10 años se han mantenido prácticamente sin cambios. El rendimiento sobre el capital invertido es de 2.638 y la utilidad neta es de 1.043 mil millones de dólares. Y si vemos el desempeño en lo que va del año de cada una de esas empresas que vimos al principio, Nvidia Netflix solo ha subido un 51%. Ahora, después de la gran caída que hemos visto en las últimas semanas, Tesla en realidad ha subido cerca de un 29% en lo que va del año. Después del buen aumento en el precio de las acciones en las últimas semanas, Apple ha subido un 11% en lo que va del año. Así que es un bajo rendimiento. Pero si ves dónde estaba incluso a finales de junio de 201 desde entonces, la acción ha subido un 35%. Ahora tiene una capitalización de mercado de poco más de 4 billones. Alphabet Google ha subido 635%. Y por supuesto, incluso si vemos aquí de mediados a finales de junio, la acción ha subido un 81%. Tremenda recuperación de la acción. Cambiando a Microsoft, esa acción ha subido un 158% en lo que va del año. También experimentando una pequeña caída desde el pico aquí a finales de octubre, una caída de alrededor de 106. Cambiando a Meta, la acción ahora ha subido 104%. Pero si no hubiera tenido esa pequeña recuperación de hace un mes, la acción en realidad habría bajado 23%. Viendo a Broadcom, aquí tenemos un rendimiento de 471 en lo que va del año. Aquí también puedes ver que desde abril en adelante esta acción realmente se ha vuelto una locura. Subió 100 y todavía está en 132 desde los mínimos de abril. Por último, pero no menos importante, Amazon sigue teniendo un rendimiento inferior, subiendo solo 37 en lo que va del año. Sigue teniendo bajo rendimiento porque en 5 años Amazon solo subió 425, pero sí creo que Amazon va a superar el rendimiento en los próximos 5 años en adelante. Y entonces, si vemos cada una de las empresas, por supuesto, todas estas son empresas en crecimiento, algunas extremadamente rentables, otras no tanto. Con suerte, se vuelvan más rentables en los próximos trimestres y en adelante. En Microsoft, los ingresos trimestrales subieron 18% anual, alcanzando 777 mil millones. La nube de Microsoft generó 491 mil millones, y eso fue un aumento del 26% año tras año. Nvidia reportó 57 mil millones en ingresos trimestrales, 62% más que el año anterior. De nuevo, esta es una empresa de 44 billones. Ellos proyectan 500 mil millones en ingresos para el 2026, un crecimiento enorme por delante. Incluso tras ese gran aumento, Alphabet logró su primer trimestre de 100 mil millones el pasado, creciendo 60% anual. Los ingresos de Google Cloud crecieron un 34% hasta 152 mil millones de dólares, con márgenes operativos que se expandieron hasta el 237%. La cartera pendiente en la nube subió a 155 mil millones de dólares. Eso fue un aumento anual del 82%. Por alguna razón, la gente no prestaba atención a Google Cloud durante los primeros 6 o 7 meses. Sobre Amazon, observamos una reaceleración en el crecimiento de AWS. Los ingresos aumentaron un 20% año tras año, llegando a 33 mil millones.
La tasa anualizada ahora está en 132.000 millones y el RPO, creo, está más cerca de los 200.000 millones. Apple tiene 1.025.000 millones. Eso se reportó el trimestre pasado, con un aumento anual del 8% récord en septiembre. Récords históricos para servicios de 288.000 millones. Eso representó un aumento anual del 15%, demostrando la lealtad al ecosistema de Apple. 47.2% a pesar de los obstáculos arancelarios. Los ingresos de Meta subieron 26% el último trimestre a 51.2 mil millones con un margen operativo del 40%. Nos dijeron que las recomendaciones de inteligencia artificial aumentaron el tiempo en Facebook en un 5% y en Threads en un 10%. La tasa anual de herramientas de anuncios con inteligencia artificial superó los 60.000 millones. Sobre los márgenes automotrices de Tesla, los créditos X subieron a 154 por eficiencias de costos, récord de despliegue y márgenes en almacenamiento de energía. Megapack para integrar capacidades de subestación. Y por supuesto, 2026 es un gran año para los robotaxis y los vehículos autónomos. Y así que cuando ves el panorama de los ingresos, básicamente esto es lo que hay. Amazon es, por mucho, el más grande por ahora, pero por supuesto, los márgenes juegan un papel enorme. Amazon, 180.000 millones. Luego están Apple y Alphabet muy cerca entre sí. Luego Microsoft, Nvidia y Meta, y básicamente es todo. Ese es el panorama general. Tienes, por supuesto, nombres de altísima calidad aquí. La pregunta aquí es, ¿cuál prefieres elegir para 2026? Y si tuvieras que crear una nueva canasta de los magníficos 7, ¿qué acción incluirías en esa canasta? Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Espero que todos disfruten este tipo de videos. Si quieren ver tal vez en otras industrias, puramente fintech, puramente semiconductores, déjenmelo saber también abajo en la sección de comentarios. Y nos vemos en el próximo. Adiós.